Muy buenas noches y bienvenidos a su canal, la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final. Así que en esta noche quisiera compartir contigo acerca del poder de la ceniza. Estamos viviendo en estos días en los que tal vez se practica esto en la Iglesia Universal, pero que tal vez hay una ignorancia de lo que es la ceniza o el poder de la ceniza. Ahora, puesto que mucho pueblo tal vez no conoce esto, me gustaría compartir, conforme la Escritura, cuál es este poder de la ceniza, pero también lo que es necesario en el tiempo que vivimos. Primero aquí le pongo: en la antigüedad se usaba la ceniza en diferentes formas. También por su alto contenido de calcio y otros minerales es usada hasta el día de hoy. En la antigüedad, obviamente, tomada de un sacrificio. Veamos algunas cosas para lo que se usaba en la antigüedad. Nosotros vemos que obviamente en la antigüedad se hacía un sacrificio y de aquí era de donde se tomaba esa ceniza. Éxodo capítulo 9 versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Aquí nos está mostrando primeramente que el Señor, es decir, no fue idea de Moisés, no fue idea de un hombre, sino que dice la Escritura que el Señor, Jehová, le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran estos puñados de ceniza de un horno y que la esparciera Moisés hacia el cielo. Este era un acto profético, pero algo muy importante y representativo, porque no era cualquier cosa, no era polvo, no era tierra, sino era ceniza. ¿Y qué fue lo que pasó? Verso 9 dice: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, dice, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Es decir, número uno, vemos que la ceniza era usada para los prodigios, es decir, tenía una representación muy importante el hecho de que se usara esta ceniza. Cuando tomó estos puñados de ceniza Moisés y Aarón y los esparció Moisés hacia el cielo, era una representación de un sacrificio también, de algo que se estaba haciendo. Ahora, otra porción de la Escritura que nos enseña, estamos viendo lo que es el poder de la ceniza, porque nosotros vemos que la ceniza usada en ese tiempo por Moisés estaba haciendo algo profético, pero nosotros vemos que usó específicamente la ceniza y fue Dios quien le dijo que hiciera esto. Ahora, él la usó y tuvo un poder esa ceniza. Números 19:17 dice: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, es decir, era un sacrificio. Ahí la palabra vaca puede cambiar según la traducción, puede ser novillo, becerro, pero dice aquí vaca, que tomaron esa ceniza, era un sacrificio por el pecado, esto de lo que está hablando aquí, y dice de la expiación. Dice: y echarán sobre ella agua corriente, dice, en un recipiente. Número 2, nosotros vemos que la ceniza en la antigüedad era para purificar lo inmundo. Cuando nosotros leemos el contexto de esta cita de Números 19, vamos a encontrar de que esta ceniza era usada en el agua para purificar, y dice la Escritura que era rociada la casa, los utensilios, incluso la persona que estaba inmunda, y quedaba purificada con esta ceniza. Ahora, otra porción de esto es en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, dice: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de sus colores de que estaba vestida,
y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Número 3, la ceniza en la antigüedad era usada también por indignación. Es decir, estamos viendo diferentes aspectos por los cuales la Escritura nos habla que era usada la ceniza para prodigios, para limpiar y purificar a la persona inmunda, pero también se usaba por indignación. También Esther capítulo 4 versículo 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Número 4, vemos que era usada la ceniza por razones de luto. Las personas usaban esto también como un luto. Primer libro de Reyes 17:13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, y le dice, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Número 5, en la antigüedad también se usaba para cocinar, incluso hasta el día de hoy. Hay personas que usan la ceniza por su alto contenido, como decía al principio, de calcio y otros minerales que están dentro de la ceniza. Ahora, es muy importante también de qué es la ceniza. Porque hoy en día, por ejemplo, como decía, la gente que hoy en día hace aquel señalamiento en su cabeza de dónde viene esa ceniza, es decir, qué es lo que ha sido tal vez sacrificado, o no sé de dónde es que la tomen, pero es muy importante esta información porque es muy representativo aquello que se están poniendo. Ahora, vamos a continuar. Job 2:8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. También nos habla esta escritura que Job, obviamente, al estar sentado en medio de esa ceniza, estaba produciendo una tal vez sanidad o restauración en aquello que estaba sobre su cuerpo. Es decir, también la ceniza, por su contenido, puede ayudar incluso a cosas que están dentro, pasando en el cuerpo. Indudablemente, desde el tiempo antiguo se usaron las cenizas de diferentes maneras. Mire, pero veamos una cita más para aquí hablar un poco más en relación a lo que se hace hoy en día. Y cuando digo que se hace hoy en día, me refiero específicamente a lo que se hace en estos días, donde la gente se marca con ceniza. Ahora, nosotros vemos que desde la antigüedad la ceniza era usada. La usaban con fines para cocinar, la usaban con fines incluso de los prodigios que Dios les habló, la usaban incluso para diferentes aspectos en el sacerdocio que Dios le mandó a su pueblo. Y esta próxima cita habla también un poco de esto, pero es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Dice Hebreos capítulo 9 versículo 13, dice de la siguiente manera la escritura: porque si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice que santifican para la purificación de la carne. Es decir, la ceniza sí tenía un poder. Según Hebreos, según la epístola a los Hebreos, nos enseña que las cenizas tenían un poder cuando era rociada sobre los inmundos, y dice que santificaba, dice que hacía una purificación de la carne. Ahora, no podemos nosotros cuestionar si esto era verdadero o no, porque la escritura nos está diciendo que lo hacía. Es decir, en la antigüedad era una práctica dentro del sacerdocio que Dios estableció. Es decir, la ceniza era algo poderoso en aquel entonces, pero también representaba no solamente para lo inmundo, sino que representaba algo profético, porque era lo que restaba de un sacrificio que se había hecho.
Por eso cuando Moisés tomó aquella ceniza y la esparció sobre los cielos, era la representación de un sacrificio, pero este sacrificio era de la bendición de Dios hacia ellos, pero también que Dios entregaba a sus enemigos en sus manos. Y ahora nosotros podemos ver que la Escritura claramente nos enseña que las cenizas tenían un poder, pero ahora es muy importante, voy a volver a leer este versículo y el que sigue para poder entender en este tiempo si es necesario realmente lo que hace la Iglesia Universal. ¿Es necesario ponerse aquella ceniza? Es decir, ¿es real aquello que hace la gente? Porque es importante, aunque nosotros no profesamos esa religión, es importante tener la información y no estar en una ignorancia, porque muchas veces como pueblo de Dios incluso podemos ignorar este tipo de cosas y debemos de saber esto, lo que dice la Escritura acerca de esto. Ahora, dice otra vez Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14 dice, bueno, le pongo aquí, este versículo nos muestra también que los sacerdotes rociaban tanto la sangre como las cenizas para santificar para la purificación de la carne. Pero mire, pero el versículo que sigue nos revela algo más importante. Vamos a leerlo. Dice el verso 14, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el tiempo antiguo se usó la ceniza, se usó la sangre de toros, se usó la sangre de machos cabríos, pero la Escritura nos enseña, según Hebreos 9:14, que ahora ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque dice que la sangre de Cristo tuvo el poder para quitar todo el pecado, para hacer esa santificación y esa purificación sobre nosotros. La Escritura nos enseña que la sangre de Cristo es poderosa. Es decir, si en la antigüedad llegaron a usar la ceniza y era lo que purificaba y santificaba, incluso igual con la sangre de aquellos toros, con la sangre de aquellos sacrificios y con esa ceniza, pero hoy en día eso no es necesario. Si nosotros reconocemos el Cordero de Dios que fue sacrificado, la Escritura nos enseña que cuanto más la sangre de Cristo, dice, porque esa sangre, dice, lo voy a volver a leer, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De esta manera nosotros nos damos cuenta que es algo que Dios hizo. Ahora, dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto nos enseña que las cenizas ya no son necesarias, porque la sangre preciosa del Cordero de Dios fue tan poderosa que solo tuvo que presentarse una vez y para siempre. Amén. Esa es lo que la sangre preciosa de Cristo Jesús ha pagado el precio. Ahora, tal vez estas personas quieran una purificación de la carne, una santificación, pero cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús, cuando nosotros hemos aceptado el regalo del Señor, no es esto necesario. La sangre de Cristo es tan poderosa que nos limpia de todo mal. Espero que sea de bendición esta palabra y que tú así lo recibas. Si tú no has recibido, si tú no has reconocido el sacrificio del Cordero de Dios sobre tu vida, reconócelo. Haz esa oración delante de Él y sabrás que tu vida tendrá un giro, un cambio para la gloria del Padre. Que Dios te bendiga.